Ser podcast. Hola, soy Antonio Martínez y te doy la bienvenida al podcast de Sucedió una noche. Un pavoroso incendio que pudo acabar con el cine, uno de los actores más queridos del cine español, el musical que los especialistas eligen como el mejor de la historia y la directora de un coro muy cinematográfico son los protagonistas de este episodio de Sucedió una noche. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. Unos segundos para contaros el menú que hemos preparado para hoy y empezamos ya mismo. Vamos a recordar, por ejemplo, a uno de los actores más entrañables de la historia del cine español, Tony LeBlanc. Ese galán picaresco que tenía novia, pero que al mismo tiempo era un tramposo, un timador, y tal y cual, pero simpático, gracioso. Nuestra enciclopedia curiosa del cine nos llevará al París de 1897, donde hace 125 años se produjo una de las catástrofes más graves relacionadas con la exhibición cinematográfica. El cine causó el fuego, el proyeccionista. La lámpara se quedó sin éter. Quería rellenarla y como estaba oscuro encendió una cerilla y se incendió todo. Y en la sección de Jack Bourbon tenemos el que para muchos estudiosos del género es el mejor musical de la historia, Melodías de Broadway 1955. Una película que unió a dos de los mejores bailarines que ha conocido el cine, Fred Astaire y Cyd Charisse. ¿Lleva siempre tacones altos? No, no siempre. A veces llevo zapatillas. Zapatillas. Me porto como un grosero. Aún no le he dicho cuánto me ha gustado esta noche. Gracias, yo también soy admiradora suya. Charlaremos con Silvia Sanz, directora del coro Thalía, un coro muy cinematográfico. Jugaremos a las películas y lo salpicaremos todo con un poco de música de cine. Así que comience Sucedió una noche. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Este 7 de mayo se celebra el centenario del nacimiento de uno de los actores más queridos y entrañables de la historia del cine español. Por eso queremos recordarle hoy. Su nombre, Tony LeBlanc. ¡Papá! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ya estoy aquí. Para eso me despierta. Pues estaba preocupado. Algunos, los más jóvenes, apenas le recuerdan como el padre de Torrente o el quiosquero de la serie Cuéntame. Para otros, en cambio, siempre fue un rostro familiar de la tele y el cine. Allí me conocen hasta los micrófonos. Pero Tony LeBlanc fue mucho más que eso. Estamos probablemente ante uno de los personajes más singulares y polifacéticos de la historia del espectáculo en España. Vamos a repasar juntos sus récords y hazañas y quizá al final de este reportaje lleguéis a la misma conclusión que nosotros. No ha habido otro como Tony LeBlanc. Yo soy un hombre valiente, no tengo miedo ni aposta. Para empezar, es el único ser humano que ha nacido en el Museo del Prado. Ocurrió hace ahora 100 años. Su padre era el conserje de la Pinacoteca y su madre sintió los dolores del parto un día que le visitaba, dando a luz en la sala de tapices de Goya. Tony destacaba siempre que fue a la misma hora en la que murió el famoso torero Manuel Granero. Por esta rara y trágica coincidencia, mis padres pensaron que de mayor sería o pintor o torero. En cierto modo no se equivocaron. Cuando tuve uso de razón, con los pinceles de mi pensamiento dibujé un capote de brega para lidiar las embestidas del toro de mi vida y me hice cómico. Un cómico y de largo recorrido. Muy pocos pueden presentar una carrera artística de más de 8 décadas como él, ya que la primera vez que se subió a un escenario tenía 7 años.
Por entonces bailaba claqué. Con 14 años y en plena guerra civil, entretenía a los soldados con espectáculos en las trincheras. Pero el primer escenario en el que destacó fueron las 12 cuerdas. Aquí tienes al futuro campeón de España, al rey del cao. Fue boxeador profesional de los pesos ligeros, disputando más de 60 peleas y ganando el campeonato de Castilla. Al mismo tiempo también jugaba al fútbol. Cuando jugaba en tercera división en el club Chamberí, que estábamos en tercera división. Tony jugaba de portero. Su currículum deportivo no es que sea para tirar cohetes, pero no hay ningún otro actor español que pueda igualarlo. Como tampoco hay ninguno que haya sido como él, campeón de España de claqué. Otorgado por Bobby de Glané y con un tribunal en el Circo de Price de Madrid. Título que además sigue vigente, más que nada porque no volvió a celebrarse otro campeonato. Por cierto, que de aquella época le venía el nombre artístico de Tony LeBlanc. Cuando me dediqué al baile, me anunciaba Ignacio Fernández, bailarín americano. Y había un cachondeo entre toda la gente que me decía que cosa más rara. Ignacio Fernández, bailarín de claqué. Una paloma blanca que va volando. Tony LeBlanc debutó como bailarín en la compañía de Celia Gámez y poco después lo hizo como actor cómico en El Price. Como el teatro no daba para mucho, el hombre ayudaba al puchero familiar actuando de extra en todas las películas en las que podía. La primera en la que tuvo diálogo fue Los últimos de Filipinas. Al lado de usted, mi capitán. ¿Alguna novedad? No, mi capitán. Es decir, sí, mi capitán. El camino de San Juan está lleno de insurrectos. Tuve que meterme en el bosque. También allí me dispararon varias veces, pero son muy malos tiradores. Mejor para ti. ¿El correo? Aquí está, mi capitán. Tony aparecía montado a caballo en la primera escena de la película. El papel no estaba pensado para él, pero el actor que debía interpretarlo cayó enfermo. Entonces el director preguntó a los extras si alguno sabía montar a caballo y Tony levantó el dedo. En realidad, su única experiencia como jinete había sido montar en el burro que su abuelo tenía en el pueblo. Yo no sabía montar a caballo. Y me dan el caballo, yo creo que más grande que había en la CEA que llevaba la cuestión de caballos. Me ponen las espuelas y entonces pasa un compañero mío extra, me dan la punta del zapato, le doy con la espuela al caballo y si no me paran, si no hay tapia, me cogen en Burgos. Tony LeBlanc entró en el cine por accidente y a galope descontrolado, pero allí se quedó para siempre. Guapa, ¿me da usted permiso para seguirla como el Fosterrier? Eso es correr demasiado. ¿Va usted en tren de vapor? Voy, que no sé si descarrilo. Entonces me deja usted acompañarle y yo me encargo de la vía libre. Si es capricho. En el espacio de tiempo que va desde mediados de los 50 a principios de los 70, ningún otro actor español gozó de la popularidad y el tirón de taquilla de Tony LeBlanc. Es que uno se da cuenta que a las mujeres les gustan los hombres curiosos y finos. Y yo te prometo que desde hoy me voy a bañar por lo menos un día sí y otro no. A lo largo de su carrera rodó más de 100 películas. Eran muchas películas, eran 104. Películas como El tigre de Chamberí, Las chicas de la Cruz Roja, El astronauta o Los tramposos. Si me da una peseta, le doy una estampita. ¡Calla! No molestes a este señor. ¿Pero ha visto usted? Claro que sí. ¿Qué da el tonto ese? No son estampitas, son billetes de 1000 pesetas y un sobrelleno. ¿Qué le parece? Vamos a medias en el asunto. Tony supo aprovechar su gracia natural creando un personaje tipo que le haría famoso, el del caradura simpático y castizo. Vamos, nena, que ya termina el esfuerzo. Oiga, que la gabardina y lo que va dentro es del chache, mirón. Pero volvamos a sus récords y hazañas. Fue también el primer actor español en hacer pruebas para la televisión en sus emisiones experimentales y el primero también en tener su propio programa, Gran Parada, en el que cantaba, bailaba, hacía sketches e incluso recitaba sus propias poesías. En los años siguientes, Tony se convirtió en un habitual de la tele, creando para el medio personajes entrañables como el abuelo Don Anselmo, el boxeador Kid Tarao, que estaba hecho un mulo, o el niño puñetero Cristobalito Gazmoño. El otro día en el recreo un chico le dijo a otro: te voy a dar 6 bofetadas y gracias a mí solo le dio una. Las otras 5 me las llevé yo. No le pegué una patada porque estaba lloviendo. Está lloviendo que me la pegaba él a mí. Y es que a polifacético, a Tony no le ganaba nadie. ¿Qué sabe usted hacer bien? Podría presentarme en ilusionismo. Hace unos años formé pareja con Chichulín, uno que está ahora en York Club. Un chino de aquí, vamos. Magia, comedia, literatura, música, ninguna habilidad artística se le resistía. Va, Tony, toca un poco, hombre.
Sí. Venga, hombre. Llevo 6 meses nada más tocando la trompeta. Sí, no sé, bueno, me sé 5 o 6 números, pero en fin, no los toco bien. Bueno, en fin, somos amigos de... En fin. Grabó discos, compuso bandas sonoras y cerca de 500 canciones, algunas tan famosas como el clásico Cántame un paso doble español. Cántame un paso doble español, que al oírlo se borren mis penas. En el cine fue también guionista, director y productor. Escribió varios libros y comedias. Perdone, ¿puedo hablarle? ¿Qué quiere? Proponerle un negocio. ¿Un negocio de qué? Fue también empresario teatral y promotor de boxeo, aunque ambos negocios le llevaron a la ruina. Que tengo mala suerte, eso es todo. No la tienes tan mala, hombre. No la tenía porque siempre, a base de trabajo, Tony volvía a levantarse una y otra vez, y es que la clave de toda esta actividad polifacética era su tenacidad y su espíritu de sacrificio. El actor contaba que hubo temporadas en las que pasaba meses sin dormir en una cama, rodando películas durante el día y doble función de teatro por la tarde y noche. Apenas si tenía tiempo de sestear en un sillón, un ritmo inagotable que poco a poco fue decayendo a lo largo de los años 70 y que acabó de golpe un día de 1983. Un coche embistió de frente el Mercedes que conducía el actor. Sus caderas quedaron destrozadas, le extirparon el bazo y la vesícula. En 1986 la Seguridad Social le dio la incapacidad total y las muletas se convirtieron en sus compañeras inseparables. Más de 30 veces tendría que pasar por el quirófano, pero no era el dolor físico lo que peor llevaba, sino el que le producía el no poder volver a subirse a un escenario. Me he quedado huérfano de padre, de madre y de público. Pero la gente nunca llegó a olvidarle, ni tampoco sus compañeros de profesión. Tengo el honor, el orgullo y mi admiración personal de entregar el Goya de honor de este año a Tony LeBlanc. Aquel premio parecía el broche final a su carrera, pero el siempre sorprendente Tony iba a protagonizar en 1998 una auténtica resurrección artística. Perdón, digo que si la van a chupar, a ver si me pueden dar una pasadilla a mí también. Santiago Segura, que siempre se había confesado admirador suyo, le convenció para que regresara al cine dando vida al padre de Torrente. Y hasta me comparó nada más y nada menos con Gary Grant. Sí. Me pienso que Tony es mejor, pero vamos, eso ya dije. Y de nuevo volvieron la popularidad y los premios. Y el Goya es para Tony LeBlanc. Un nuevo Goya, esta vez como mejor actor de reparto. Ya me imagino lo que me viene encima ahora. Guionistas, directores, productores, todo. Por favor, guarden un orden, porque con todos no voy a poder trabajar. Tony LeBlanc rodaría después otras 3 películas de la saga Torrente. Intervino en la serie de televisión Cuéntame y se hizo un habitual de otro famoso programa de televisión española. Tony ya ha firmado para estar en cine de barrio dentro de 25 años. Ha cobrado por anticipado, eso sí, por si acaso. El actor falleció de un fallo cardíaco el 24 de noviembre de 2012 a la edad de 90 años. Como decíamos al principio, ese día se nos iba un artista que lo había sido todo en la historia del espectáculo en nuestro país. Pero por encima de todo, de sus récords y de sus múltiples facetas, Tony LeBlanc siempre fue y será recordado como un hombre bueno. Sé que he sido aprendiz de mucho y maestro de nada, pero ya es bastante. Aprendiz adelantado. ¿Para qué quieres tanto dinero si no te queda ni un amigo verdadero? ¿Dónde va Torrente? Siempre nadando contra corriente. ¿Dónde va Torrente? ¿Cómo puede ser tan mala gente? Y con el recuerdo de Tony LeBlanc muy presente, vamos ahora a jugar a las películas. Tenemos 3 títulos para identificar. Nosotros, ya lo sabéis, os ponemos un diálogo de cada uno de ellos, más un tema de su banda sonora, y vosotros tenéis que descubrirlos. Ahí van. ¡Tu perro está vivo! Eso es imposible. Lo sé. Sé que eso es algo súper imposible, pero lo has conseguido. ¡Lo has conseguido! Enséñame cómo o si lo contaré a todos. Señora Frankenstein.
Dime la verdad, ¿en quién piensas? ¿Cómo en quién? En ti, Francisco. No me mientas. ¿Por qué te voy a mentir? ¿En quién quieres que piense? En Raúl. ¿Estás loco? ¿Por qué te imaginas esas cosas? Porque es natural. Era tu novio. Estabas enamorada. Ibas a casarte pronto. ¿Pero cómo puedes decir eso si lo dejé por ti? Porque te deslumbré de momento, pero él es más joven. Se proponen presentar una revista en la que se te ridiculiza. ¿De veras? Me sentiré muy halagado. Oye esto, la revista Greenwich Village va a caricaturizar a personajes en su gira teatral. Algunos de los que van a presentar son María Callas, Elvis Presley, Van Cliburn y John Mark Clement, entre otros. Pretenden ponerte en ridículo. Oh. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy, but when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine Finn and Hattie, I just adore his asking for more, but my heart belongs to Daddy. Bueno, ¿qué tal ha ido? ¿Habéis adivinado las tres? Había dos más o menos asequibles y una bastante difícil, hay que reconocerlo. Empezábamos con Frankenweenie, la tercera película que rodó Tim Burton con la técnica de animación stop motion tras Pesadilla antes de Navidad y La novia cadáver. Frankenweenie se estrenó en 2012, contaba la historia de un niño que resucita a su perro muerto y tenía banda sonora del compositor habitual de Burton, Danny Elfman. La segunda película era La difícil, se trataba de Él, de Luis Buñuel, dirigida en 1953 y para muchos el mejor título de la etapa mexicana del director español. Arturo de Córdoba da vida en Él a un hombre extremadamente celoso, y la película resulta un magnífico retrato psicológico de cómo se comportan los maltratadores. Su música era obra de Luis Hernández Bretón. Y terminábamos con Yves Montand en la piel de un millonario francés que descubre que van a parodiarle en una revista musical. La película es El multimillonario, dirigida por George Cukor en 1960, y tras el diálogo escuchábamos a Marilyn Monroe cantando el tema más famoso del film, Mi corazón pertenece a papá. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. El capítulo de hoy de nuestra enciclopedia nos lleva a los primeros tiempos del cine. Hace 125 años, el 4 de mayo de 1897, ocurrió una de las grandes tragedias relacionadas con la exhibición cinematográfica, el incendio del Bazar de la Caridad de París, una catástrofe que pudo incluso llevar a la desaparición del propio cine cuando este solo había empezado a dar sus primeros pasos. Os vamos a contar la historia. Perdone mi ignorancia. No conozco su ciudad. Solo estoy buscando el cinematógrafo. Tengo entendido que es una maravilla del mundo civilizado. El cine había nacido apenas año y medio antes, pero las proyecciones del cinematógrafo de los Lumière iban conquistando cada vez más ciudades y países. ¡Vean el asombroso cinematógrafo! ¡Una maravilla de la civilización moderna! ¡La última sensación! Al principio, las exhibiciones del cinematógrafo se ofrecían en ferias y barracas ambulantes o se integraban en los espectáculos de variedades de los teatros. Y ahora vamos a dar principio a la función. Se ilumina la blanca sábana que tienen ahí enfrente y podrán admirar el portentoso invento de estos sabios franceses, los hermanos Lumière. Sin embargo, nadie podía imaginar que ese invento tan reciente y que a todos maravillaba iba a provocar una de las mayores tragedias de la historia civil de París. Una tragedia que pudo acabar de golpe con la expansión del cine. Ha habido un incendio en el bazar. ¿Qué? ¿Un incendio? Una catástrofe. En 20 minutos ha ardido todo. Muchos no han podido salir. El Bazar de la Caridad era una feria que desde 1885 se celebraba en la capital francesa para recaudar fondos para los más necesitados, una obra social impulsada por las grandes damas de la aristocracia francesa. Bienvenidos al Bazar de la Caridad. Para realizar las compras, no olviden cambiar sus monedas
por los cupones disponibles en el mostrador de la entrada. Aquel mayo de 1897 la feria se trasladó cerca de los Campos Elíseos, donde se construyó un barracón de madera de 80 metros de largo por 20 de ancho y en el que se instalaron distintos puestos, donde las propias damas parisinas vendían obras de arte, baratijas y toda clase de objetos donados a beneficio de los pobres. Buenas tardes, señora Lemberpré. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, señora Laferrière. Tiene un puesto magnífico. Faltaría más, todos hemos de ayudar. Como atractivo suplementario, aquel año se había instalado también en el bazar un cinematógrafo, el invento de los hermanos Lumière que estaba causando sensación. Toma, ¿qué te ocurre? ¿Cuándo podremos volver al cinematógrafo? Ahora hay mucha gente y no podemos entrar. ¿Podemos hacer la fila? En un rato, cariño. El público asistente estaba principalmente formado por mujeres de alta cuna y algunos niños. Eran las 4:15 de la tarde y en el pequeño cine improvisado en el bazar, el público disfrutaba de las películas Lumière, riendo con las trastadas del regador regado o asustándose con la llegada de un tren a la estación. ¡Madre mía! Yo también pensaba que venía hacia aquí. ¡Qué miedo! Es impresionante. De repente, un fulgor iluminó el espacio situado detrás de unas cortinas donde habían instalado la cabina de proyección. ¿Está controlado? Es un fuego sin mayor importancia. Con un poco de agua lo arreglamos. Pero el fuego en realidad no estaba controlado. Señoras y señores, por favor, guarden la calma. Se ha producido un incendio en el ala izquierda del edificio. Todo el mundo podrá salir. Los bomberos están al llegar. En unos segundos las llamas se extendieron por todo el local. Los puestos de madera, los paneles decorativos y la malla alquitranada que servía de techo al barracón ardieron al instante. Y con el fuego llegó el horror. Mujeres, hombres y niños ardían transformados en antorchas vivas y aullaban de dolor mientras se quemaban. Cerca de 1 millar de personas que estaba en esos momentos en el bazar se precipitó desesperadamente hacia las 2 únicas puertas que tenía el recinto. Algunas personas cayeron al suelo y fueron pisoteadas por la multitud. Una de las puertas era giratoria y la gente, con su pánico, empujó por los 2 lados a la vez, bloqueando la salida. Cuando al fin llegaron los bomberos, ya no había nada que hacer. ¿Hay gente dentro? Sí, el problema es que la puerta está bloqueada. Ese muchacho intenta abrir un boquete, pero el fuego va muy rápido. Hay muchos heridos. Con los heridos! ¡Hay que despejar la entrada! ¡Deprisa! ¡Ayúdenles! ¡Vamos! En poco tiempo, todo el local quedó consumido. En el exterior, cerca de 200 personas heridas y con graves quemaduras eran trasladadas en carros a los hospitales. Pero lo peor estaba dentro, donde yacían los cadáveres carbonizados. Habrá decenas de muertos. Es horrible. Todo ardió en media hora. 126 personas habían fallecido en el incendio. La gran mayoría de las víctimas eran mujeres de la alta aristocracia francesa. Dios mío, las conozco a todas. Pauline Carrière, la condesa de Gosselin. Entre las víctimas estaban, por ejemplo, la duquesa Sofía Carlota de Baviera, hermana de Sisi, la emperatriz de Austria, o la mujer del cónsul de España en París. Al día siguiente la prensa se hacía eco de la tragedia y aportaba un dato curioso sobre las víctimas. Solo mujeres pudientes y criadas, ningún hombre. La puerta giratoria las atrapó dentro. ¿Por qué solo mujeres? Entre las 126 víctimas solo había 6 hombres. El testimonio de algunas supervivientes aseguraba que durante el incendio muchos caballeros habían abierto paso a golpes de bastón para ganar la puerta de salida. Huyeron del incendio. Eso es lo que pasó. Golpearon y pisotearon a las mujeres para salir. También se publicó que el siniestro había sido provocado por motivos políticos. Estamos convencidos de que el incendio del Bazar de la Caridad es un atentado anarquista. Otro golpe de los anarquistas. Puede ser. Pero pronto se supo la verdad. Ahí comenzó el fuego. En la sala del proyeccionista. Vi a un hombre que intentaba apagarlo. Al parecer, durante la proyección, la lámpara de la cabina, que se alimentaba de vapor de éter, se apagó y el proyeccionista pidió a su ayudante que le iluminara para volver a encenderla. Este, en vez de abrir la cortina de lona para que entrara luz exterior, encendió una cerilla que inflamó el gas y la llama saltó sobre la película, que ardió al instante. Intenté apagarlo. No pude y se cayó sobre una bombona de éter y entonces explotó. No pude evitarlo. Se lo dije al organizador. ¡Es su culpa! No pusieron ni una ventana para que viéramos y para respirar. Pero no lo hicieron.
Y ahora tengo esas muertes en la cabeza. El ayudante del proyeccionista fue juzgado y condenado a una multa y 8 meses de prisión por homicidio imprudente, aunque la condena fue suspendida en base a la valentía que el joven mostró durante el incendio, salvando a numerosas personas. Muchas voces se alzaron entonces señalando otro culpable. Fue el cinematógrafo el que incendió el bazar. La presión popular y de la prensa hizo que las proyecciones del cinematógrafo fueran prohibidas en Francia, ya que el cine fue considerado al momento como una diversión peligrosa. Recuérdeme cuántas personas murieron en el incendio. 126. Sin embargo, la prohibición no duró mucho tiempo y el cine siguió con su expansión por todo el mundo. Poco a poco, las barracas de feria dieron paso a las primeras salas dedicadas exclusivamente a la exhibición cinematográfica, y el cine se fue consolidando como espectáculo popular. ¿Desea ver la película? ¿Puedo? Faltaría más. Gracias. Por ejemplo, hacia 1909 se calcula que solo en los Estados Unidos existían ya 10.000 salas de cine y 14 millones de espectadores las visitaban cada semana. Gracias por visitar nuestra sala. Eso no evitó que los incendios fueran uno de los desastres más frecuentes en estos primeros años de exhibición cinematográfica, debido a la fragilidad de los equipos y de los materiales. En 1912, en España, por ejemplo, ocurrieron 2 graves siniestros. En Villarreal, de la provincia de Castellón, 80 personas fallecieron en el incendio de un cine, y en Bilbao, ese mismo año, 44 personas perdieron también la vida aplastadas, cuando alguien gritó fuego sin haberlo y la multitud corrió hacia la salida presa del pánico. Pero el incendio del Bazar de la Caridad de París tuvo otra importante consecuencia. Uno de los problemas al que se enfrentaron las autoridades fue el de identificar los cuerpos de las víctimas, ya que muchas de ellas habían quedado completamente carbonizadas. Los cuerpos no identificados irán a la fosa común. Adrienne no puede ser enterrada como un animal. Además, ocurrió algo con lo que no contaban. Esta noche han robado en la morgue. Ya no queda ni una joya. ¿En la morgue? Sin joyas no podremos diferenciar entre señoras y criadas. La solución la aportó el cónsul de Paraguay, que sugirió llamar a los dentistas que habían tratado a las víctimas. Al ser la mayoría de ellas mujeres de la aristocracia y de la alta burguesía francesa, los dentistas poseían fichas de sus dentaduras y gracias a los empastes, dientes de oro o muelas extraídas pudieron identificar todos los cadáveres. De esta forma nació la odontología forense, una ciencia que desde entonces utiliza los estudios dentales para el reconocimiento de las víctimas. What happened here? The butterfly has lost its wings. The air's too thick to breathe, and there's something in the drinking water. The sun comes up. The sun comes up and you're alone. Your sense of purpose come undone. The traffic tails back to the maze on 101. And the news from the sky is looking better for today. In every single way, but not for you. World citizen. World citizen. Estos son el cantante británico David Sylvian y el compositor japonés Ryuichi Sakamoto, con un tema perteneciente a la banda sonora de Babel, la película de Alejandro González Iñárritu estrenada en 2006. Y este es el momento del programa en el que Helio Castro charla con un invitado y nos resume a su manera lo que le ha contado. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy hablamos de música de cine con Silvia Sanz, la directora de la Orquesta Metropolitana de Madrid y del Coro Thalía. El próximo sábado, día 14 de mayo, a las 10:30 de la noche, en el Auditorio Nacional de Madrid,
el grupo Thalía cierra su temporada con el concierto Voces de Cine, un programa dedicado a grandes coros de música de cine de películas como Avatar, Valkyria, La amenaza fantasma, El código da Vinci o Piratas del Caribe, entre otras. Y además el coro infantil Thalía Mini interpretará temas de Los mundos de Coraline, Los chicos del coro o El príncipe de Egipto. Pero mejor que lo cuente todo nuestra invitada, Silvia Sanz. Soy la directora del Grupo Thalía. El Grupo Thalía es una entidad que ya ha cumplido ahora 26 años. Y sobre todo a lo que nos dedicamos es a difundir la música. La música sirve para expresar lo que no pueden expresar las palabras. En ese sentido no es del todo humana. ¿Y qué mejor manera de acercar a determinados públicos al mundo de la música sinfónica y de la música en directo que a través de las bandas sonoras y a través de la música de cine? ¿Te gusta cantar? No sé. Pero te gustará la música, ¿verdad? Sí, me gustan los Beatles y el cine. Al final la música, si es buena música, crea unas emociones y nos despierta algo dentro, ¿no? Desde que tengo uso de razón, he tenido un sueño. Crear una música capaz de liberar los corazones ajenos. Y sigue siendo mi sueño. No es un sueño cualquiera. Entonces, la música de cine lo hace muy bien, porque además todos la identificamos con unas imágenes determinadas, ¿no? Y que están en la cabeza de todo el mundo. Incluso cuando tú no has visto determinadas películas, porque seguramente el público que vaya a vernos al concierto, pues puede que haya películas que no haya visto. Pero sí que es verdad que simplemente con un título ya sabes si esa música va a ser terrorífica, va a ser grandiosa, va a ser mucho más íntima, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es elegir a quienes formaréis el coro. ¿Alguno ha cantado en un coro antes? Que levante la mano. En nuestro caso hemos elegido un programa que es todo con obras que tienen que ver con el coro. Son obras sinfónico-corales. Y luego además vamos a incluir también a nuestro coro infantil, nuestro Thalía Mini, que es de niños, y que van a cantar obras de Williams, van a cantar también Bruno Coulet, van a cantar Los chicos del coro, que es una obra famosísima y una película que yo creo que todos recordamos solamente por ese momento en el que cantan los niños. Los coros aportan en un momento de mucha grandiosidad, son capaces de aumentar esa grandiosidad, ¿no? Lo hace mucho Zimmer. En la mayoría de los casos ni siquiera hay un texto, simplemente son voces, pero esa grandiosidad que a lo mejor tienen los instrumentos de metal, toda la percusión, en un momento dado, ese punto que falta, yo creo que es el que aportan las voces de un coro de voces mixtas, ¿no? Una de las obras que vamos a hacer, que es Valkyria, los créditos finales de Valkyria, en una película que tiene tanto dolor y que nos sitúa en un momento tan duro de la historia como fue la Segunda Guerra Mundial, y que nos recuerda, al escucharla, obras de Brahms, de músicos del romanticismo, que realmente hacían lieder totalmente dolorosos, y eso lo incluimos en una banda sonora, en una película. Vamos a hacer una prueba de vocalización. Un requisito para cantar este tipo de repertorio son voces grandes, voces que tengan unos agudos bastante potentes. Leclerc. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Sí, casi afinado, alto, izquierda. Hay una cosa de la que
en alguna ocasión podría criticar a algunos compositores de cine es que trabajan en exceso las notas muy agudas, sobre todo de las mujeres. Las sopranos siempre tienen que estar ahí dando, nosotros decimos el do de pecho, pero es que en este caso realmente están dando todo el rato el do de pecho. ¿Sabes cantar? Sí. ¿Y leer partituras? Sí. ¿Sabes afinar? Ponme a prueba. Necesitamos voces experimentadas, voces grandes, voces quizá un poco más hechas, que no sean tan novatas. El cine también ha hecho mucho bueno con nuestro mundo, ¿no? Con el mundo de la música y con el explicar o exhibir los beneficios que tiene el que una persona se acerque al mundo de la música a través de la voz. Está aquí vibrando, esperando a que la plasmemos, pero primero tenemos que escuchar, tenemos que encontrarla dentro de nosotros. Toda esa serie de valores, la verdad es que nos lo han demostrado en muchas películas, pero es que es real, con lo cual agradezco que haya muchas películas de ese estilo. Es música. ¿Para qué? Para una coral. Nos vemos el día 14 de mayo en el Auditorio Nacional, la Sala Sinfónico. Afortunadamente ya con unos aforos al 100%. Y si todo sale bien y no nos vuelve a dar ningún susto nuestro amigo coronavirus, pues cantaremos sin mascarillas, por fin, después de más de 2 años, y podremos expresar mucho mejor, porque además la música no solamente se escucha, sino también hay que verla, hay que venir a los conciertos, hay que ver las expresiones de los que estamos en el escenario, que es importante. Con lo cual, un sábado por la noche ideal para compartir emociones y para disfrutar. Os espero a todos, ¿eh? Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Esta melodía la conocéis casi todos. Es el tema del oboe de Gabriel de la película La Misión, compuesto por el gran Ennio Morricone, de quien, por cierto, la semana que viene se estrena en España un documental dirigido por Giuseppe Tornatore. Pero seguimos con más música de cine, la que nos trae todas las semanas Jack Bourbon en su sección. Jack Bourbon presenta... Por esto es por lo que vine a este mundo, todo esto. Música, cantar, bailar. Aquellos bailes, aquellas canciones. ¿Qué tal, amigos? Si hiciésemos una encuesta a nivel popular, sin duda, el mejor musical de la historia sería Cantando bajo la lluvia. Es el favorito de largo de los aficionados al cine. Luego están los gustos de cada uno. Mi favorito es Un americano en París, creo ya que lo dije en su día, y Antonio Martínez se decanta por Oliver. Pero si atendemos a la opinión de los especialistas y los estudiosos del género, el musical que la mayoría de ellos elige como el mejor de la historia es el que os traigo hoy, Melodías de Broadway 1955, dirigida no ese año, sino en 1953 por Vincente Minnelli y protagonizado por Fred Astaire y Cyd Charisse. Luego os explicaré lo del año del título.
Ahora os vamos a contar todo lo que sabemos de la película. I'll go my way by myself, like walking under a cloud. I'll go my way by myself, all alone in a crowd. A diferencia de otros musicales que ha citado Bourbon, como Un americano en París o Cantando bajo la lluvia, en los que casi todo es alegría y optimismo, Melodías de Broadway 1955 tiene un tono más melancólico. ¿Conoce usted a este? ¿Quién es? Tony Hunter. Ah, el de las revistas. Sí. Mi mujer no se perdía ninguna de sus películas. Sí, hará unos 15 años se cotizaba. Allí la prensa dice que ya está acabado. Sí. ¿Acabado? Borrado del censo. No ha hecho una sola película en 3 años. Habla de una antigua estrella del musical que ve cómo su éxito se va apagando, algo que por entonces le sucedía al propio Fred Astaire en la vida real. Es preciso rendirse a la evidencia. La vida evoluciona, Tony, pero usted se ha enmohecido. Usted se ha estancado. Bien, entonces no necesitan de mí. Sí, le necesitamos, porque va a causar mayor sensación que en el pasado. Va a ser la explosión atómica más importante del año en el mundo esférico. Pero en la película también se reflejan otros hechos reales. Por ejemplo, la preocupación de Fred Astaire por parecer que era más bajito que su partener en la película, Cyd Charisse. Esa bailarina, no porque sea clásica, lo que me detiene es su estatura. Es demasiado alta para mí. Tony, haréis buena pareja, yo la conozco. A mí me llega por aquí, poco más baja que yo. Sin tacones esa mujer mide como máximo 1 metro escaso. Y es que los autores del guión eran la pareja formada por Betty Comden y Adolph Green, los mejores libretistas de la historia del musical. Durante los 60 años que trabajaron juntos, escribieron numerosos musicales de Broadway y guiones de películas como Cantando bajo la lluvia, Un día en Nueva York o Siempre hace buen tiempo. Aquí tengo el libreto de una revista, voy a leer. ¡Oh, lees, pero lo has traído! Es colosal, lo mejor que hemos escrito. Huélelo, embriágate, una letra a la vista, un papelón para ti y otros 2 bonitos para nosotros. Condem y Green vertieron en la historia sus experiencias personales. Betty Condem. And just try to put in Tratamos de meter cosas que realmente nos habían pasado en diferentes ocasiones mientras preparábamos una producción teatral y quisimos ser muy fieles a la verdad, creando personajes creíbles basados en personas reales que conocimos. Como esa vieja estrella en decadencia que quiere renacer con un nuevo show y ha de colaborar con un director de fuerte carácter que se inspira en José Ferrer, que era un hombre de teatro destacado por entonces. Escucha, ese genio ha montado Cyrano de Bergerac y Julio César mientras en otro teatro protagonizaba el Edipo. 3 éxitos en cartel y en uno como protagonista. Los propios Betty Condem y Adolph Green están representados en la película por el matrimonio al que dan vida Nanette Fabray y Oscar Levant, aunque en realidad ellos no estaban casados. Nos presentamos como una pareja casada porque creíamos que el público de la época no aceptaría a un equipo de guionistas, hombre y mujer, que no estuvieran casados. Melodías de Broadway 1955 se basa lejanamente en un musical que Fred Astaire y su hermana Adele estrenaron en Broadway en 1931. Fue de hecho el último espectáculo que los hermanos hicieron juntos antes de que ella se retirara del mundillo artístico para casarse. Dígame, ¿usted cree que el estreno ha sido un éxito? Oh, hay obra para rato, señor Hunter. Enhorabuena. Pues no es esa la impresión que yo tengo. Sin embargo, solo el título original, The Bandwagon, y 4 de sus canciones se conservaron para la película. La historia y el resto de los números musicales se cambiaron totalmente. Por cierto, los derechos del título pertenecían a la Fox, por lo que la Metro tuvo que pagar $10,000 tan solo por esas 3 palabras. La historia que cuenta Melodías de Broadway 1955 se ha contado en muchas otras películas musicales. Las vicisitudes que debe pasar una producción teatral antes de llegar el día del estreno. No lo ensayo ni de esta forma ni de ninguna. Ya estoy más que harto. Llevo 3 semanas de ensayos deliciosos, 3 semanas de espantosa tortura. No sé qué se proponen ustedes, como no sea volverme loco o idiota. Mi papel me lo han cambiado, han cortado mis números uno por uno y yo ni palabra. Por eso muchos historiadores del cine la comparan con Cautivos del Mal, otra película de Vincente Minnelli que habla de las complejidades, envidias y rivalidades que hay en el mundo del cine. Melodías de Broadway 1955 también se burla del teatro serio y trascendente,
y reivindica la comedia ligera y la revista musical. Yo afirmo que no existe diferencia entre el ritmo mágico del verso inmortal de Shakespeare y el mágico ritmo de los pies de un bailarín como Gene Kelly. Hal, anota eso, lo colocaré en la conferencia. Ya lo colocaste el otro día. Sí, es cierto. Yo declaro que todo aquello que conmueve, que estimula, que divierte, es teatro. Cyd Charisse fue elegida como pareja de Fred Astaire para la película. En sus memorias, el actor la apodaba la hermosa dinamita y decía que era una de sus parejas de baile favoritas porque tenía una gran técnica y era muy precisa en sus movimientos. Encarnamos dos épocas y dos escuelas, pero tenemos que trabajar juntos sin pensar en nada. ¿Cree que nos compenetraremos en el trabajo? No lo sé. Vamos a averiguarlo. En la película tiene también un papel destacado la estrella del musical londinense Jack Buchanan, que da vida al estrafalario productor. También, al principio del film, hay un pequeño cameo de Ava Gardner, haciendo de sí misma. Por muchos días, señorita Gardner. No tengo planes concretos, creo que... ¡Hola, Tony! Hola, belleza. No sabía que venías en este tren. Feliz coincidencia, por muchos días. No lo sé, Perdone, máximo 15. señorita Voy a hacer Gardner. algunas obras. Quería posar para tomar otra foto en la portezuela. Desde luego. Y es que, como decíamos antes, Melodías de Broadway 1955 habla de lo fugaz que es la fama y el éxito. Y en aquellos años, ABBA estaba en todo su esplendor. Three little unexpected children simultaneously. The doctor brought us, and you can see that we'll be three forever and A-E-I-O. You wouldn't know how agonizing being triple can be. Each one is individually the victim of the clinical day. E-I-O. Every summer we go away to Baden, Baden, Baden. Every winter we come back home to Walla, Walla, Walla. De los bailes se encargó Michael Kidd, uno de los coreógrafos más notables de la historia del cine, responsable de las coreografías de películas como Siete novias para siete hermanos, Can Can o Hello Dolly. Michael Kidd se sentía muy intimidado por trabajar con un bailarín de la categoría de Astaire. A estas alturas es casi un personaje histórico. Bailar con él viene a ser como bailar con la estatua de Cristóbal Colón. Michael Kidd. He used to sit beside me all day long during... Solía sentarse a mi lado en los ensayos y cada vez que yo tenía una idea sobre algo me decía: caramba, Mike, no sé si yo podría hacer eso. Así que yo estaba preocupado todo el rato, temiendo hacer algo que no se ajustase a su estilo o que no le gustara. No me atrevía a improvisar libremente porque él me estaba mirando todo el rato. Al parecer, el pressing que le hacía el actor durante los ensayos solo era para probarle, ya que en realidad a Fred le encantaban todas las ideas de Kidd. La película contiene varios números antológicos, todos ellos muy imaginativamente coreografiados, como este que suena de fondo, Triplets, en el que Astaire, Buchanan y Nanette Fabray simulan ser unos niños pequeños y bailan y andan con las rodillas para parecer bajitos. O también el de este tema, Shine on Your Shoes, que Fred Astaire canta y baila en una galería de juegos recreativos. When there's a shine on your shoes, there's a melody in your heart, with a singable happy feeling, a wonderful way to start to face the world every day, with the dee-da-dum-dee-da-da, little melody that is making the worrying world go by. When you walk down the street with the happy-go-lucky beat, you'll find a lot in what I'm repeating. En este número participa Leroy Daniels, que hace de limpiabotas bailando con Astaire. Leroy Daniels era un auténtico limpiabotas que trabajaba en el centro de Los Ángeles y al que descubrió por casualidad el director. Lo contaba su hija, Liza Minnelli. Yo estuve allí durante la preparación del número y el chico era fantástico. Unas semanas antes mi padre y yo le habíamos visto en la calle mientras trabajaba y era divertidísimo porque no paraba de bailar mientras limpiaba zapatos. Era un bailarín buenísimo. Mi padre le preguntó cómo se llamaba, anotó su nombre y un mes después entré en el plató y allí estaba el chico. Era increíble, le había sacado de la calle. También destaca el número de ambiente gangsteril titulado The Girl Hunt, inspirado en las historias de mafiosos y detectives de Mickey Spillane, y que años después inspiraría a su vez el videoclip de Smooth Criminal de Michael Jackson. Pero para muchos el número más inmortal de la película es uno de los aparentemente más sencillos, el de Dancing in the Dark, que Fred Astaire y Cyd Charisse bailan durante un paseo por Central Park. Cyd Charisse. Era un número que debía ser romántico y la verdad es que resultó muy hermoso. Había baile, pero también mucha interpretación en nuestros gestos. Y la magia simplemente sucedió. El romanticismo, la elegancia con la que Fred y yo bailamos juntos, es mi canción favorita y mi número favorito de todos los que hice a lo largo de mi vida.
rodaje estaba a punto de iniciarse cuando el productor Arthur Freed decidió que faltaba algo en la película, una canción que hablase del mundo del espectáculo. Entonces pidió a los compositores Arthur Swartz y Howard Dietz que idearan algo similar al There's No Business Like Show Business de Irving Berlin. Los compositores se fueron y 45 minutos después regresaron con That's Entertainment, una canción que con el tiempo se ha convertido en el himno del espectáculo, del cine musical y del entretenimiento mismo. Obviamente era una gran canción y por eso es tan popular hoy en día como lo fue entonces, y se sigue cantando. Where the villain is mean, that's entertainment. The lights on the lady in tights, or the bride with the guy on the side, or the ball where she gives him her all, that's entertainment. Vincente Minnelli dio a Melodías de Broadway 1955 su famoso toque personal, que incluía un exquisito cuidado del decorado y el vestuario y ese colorido apabullante que crea un mundo que parece real e irreal al mismo tiempo. Dejad los nervios en el cuarto, poned el alma en el trabajo. Podrá haber pequeñas nubes, pero al final lucirá el sol. Recuerden, el sueño ha tomado forma. El director volvió a dejar también su sello como gran maestro del musical, quizá porque combina a la perfección los elementos tradicionales del género con otros más innovadores. Con Melodías de Broadway 1955 es como si el musical americano entrara definitivamente en una nueva edad, más madura y adulta, pero sin olvidar lo que dice su canción más famosa, que tiene que seguir siendo un gran espectáculo. Cyd Charisse una vez más. Fred me dijo que era su película favorita y eso es un halago para todos los que participamos en ella, porque él hizo muchas películas. A pesar de ser una auténtica obra maestra, en su día la película fracasó en taquilla. Tampoco obtuvo ningún Oscar, pero el tiempo se ha ocupado de situarla en el lugar que merece como una de las cumbres, si no la más alta, del cine musical. Lo de titular Melodías de Broadway 1955, a pesar de haberse rodado y estrenado en 1953, se debe a que en España la película no se estrenó hasta ese año, 1955, y los distribuidores españoles decidieron darle un título diferente a The Bandwagon, ya que ese concepto americano del carromato o el vagón de tren en el que viaja una banda de músicos o una compañía de actores no era conocido en nuestro país. Así que recuperaron un título que ya había dado 3 películas antes. La primera Melodía de Broadway fue de 1929. Luego vinieron Melodías de Broadway 1936, Melodías de Broadway 1938 y finalmente tuvimos, al menos en España, Melodías de Broadway 1955. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Terminamos por hoy y lo hacemos con esta versión que ya suena de fondo del tema de Los cazafantasmas, deconstruido por el músico, productor y periodista noruego Wolfgang Wie. Que tengáis un feliz domingo y si os apetece nos volvemos a encontrar de aquí en 7 días. Un saludo de Leo Castro y Antonio Martínez. Adiós.
Cadena SER. La radio.